La historia continúa con Gon regresando a casa y reencontrándose con Mito. Luego de presentar a Killua y pasar algún tiempo familiar que el albino jamás pensó tener, el orgulloso sobrino le muestra a su tía la licencia que tantos problemas le había dado. Con esto hecho y después de almorzar, Frix lleva a su amigo al lugar en el que conoció a Kite y en donde por ende empezó su deseo de volverse un cazador. Ahí, él también menciona que por ahora descansaría y recopilaría información acerca de su padre, quien posiblemente iría a la subasta de Yorkshire. Al oír esto, Soldic le dice que lo envidiaba por tener un objetivo, ya que en su caso, él no tenía nada y desde siempre su única opción había sido seguir con el negocio de su familia. En respuesta a estas palabras, el pelinegro explica que esta isla solo servía como un lugar de descanso para los pescadores, y que por ello su población era muy pequeña, siendo que aparte de él, aquí tan solo vivía otra niña de su edad. Debido a ello, el albino también había sido su primer amigo, y por eso se sentía feliz cuando estaba a su lado. Dicho esto, el pelo pincho le propone seguir viajando juntos para que así, mientras que él buscaba a su padre, Killua busque las cosas que realmente quisiera hacer en el futuro. Zanjado el tema, Soldic le pregunta a su amigo por el paradero de su madre. En respuesta, él le dice que cuando era pequeño le dijeron que tanto ella como su padre murieron en un accidente, por lo que si no hubiera conocido a Kite, aún seguiría creyendo que esa era la verdad. Pese a esto, Mito lo crió desde que era un bebé, y por eso para él, ella era su madre, y no necesitaba preguntarle ninguna otra cosa. A la mañana siguiente, Mito le da a su sobrino un objeto dejado por Ging, el cual tenía la instrucción de solo ser entregado cuando su hijo se hubiera convertido en un cazador. Acto seguido, ella relata que al cumplir 12 años, su primo dejó la isla y se fue a dar el examen de cazador, el cual aparentemente superó sin muchas dificultades. Una década después, él regresó junto a su hijo, y cuando le preguntaron sobre quién era la madre, este tan solo respondió que estaban separados. Por esta conducta tan descuidada, Mito pensó que no podía dejar que ese hombre cuidara de un bebé, así que tras algunos trámites legales se quedó con la custodia de su sobrino. Luego de este relato y ya con Killua, los peques tratan de abrir la caja, pero incluso con la descomunal fuerza del albino, esta no cedía ni siquiera un poquito. Ante esto, y recordando la explicación de que Gon solo podría recibir este objeto cuando sea un cazador, los muchachitos deciden usar Nen. Así que tras liberar un poco de aura, la envoltura es rota y deja al descubierto 3 objetos: un anillo, una cinta y una tarjeta de memoria. Como primer paso, ellos escuchan la grabación, así que por primera vez en su vida, Gon conoce la voz de su padre, quien lo felicita por haberse convertido en un cazador y le pregunta si quería verlo. Pese a estas palabras, él confiesa que por su lado no deseaba ver a su hijo, ya que después de todo, él dejó de ser su padre para seguir su deseo de ser un cazador y vivir sus propias aventuras, tal y como la que seguramente debía estar teniendo en ese mismo momento. ¡Oh! Continuando, Ging le dice a su hijo que era libre de buscarlo, pero como ya había dicho, él no quería verlo, por lo que si lo sentía cerca escaparía de inmediato. Finalmente, el padre se dispone a hablarle sobre su mamá, pero antes de decir algo, Gon detiene la grabación, alegando que no necesitaba saber más y que su madre era Mito. Al terminar de decir esto, la radio es cubierta por una gruesa capa de Nen y en ese momento y sin que los muchachos pudieran hacer nada, la grabación es borrada por completo. Algo desconcertado, Gon pregunta por qué su padre llegaría tan lejos para eliminar sus evidencias, cosa que Killua responde con la hipótesis de que quizás en este mundo existían usuarios Nen capaces de saberlo todo de una persona tan solo con escuchar su voz. Sin más que hacer, el siguiente objeto a revisar es la tarjeta de memoria, la cual según el albino pertenecía a la Joy Station, una consola de videojuegos que había salido hace más de 3 generaciones. Por fortuna, en la isla dicha consola estaba disponible, así que tras comprarla los muchachos descubren que la memoria estaba relacionada a un juego llamado Grid Island. Sabiendo esto, el albino se mete a internet y descubre que este era calificado como un juego para cazadores, que solo habían 100 copias producidas y que su precio era ridículamente alto. Debido a esto último existían un sinnúmero de estafadores que ofrecían falsificaciones, así que sin poder confiar en el internet, Killua, pese a no querer hacerlo, pide la ayuda de su hermano Miluki, un otaku de anime, juegos y cualquier cosa relacionada a la tecnología. Como era de esperarse, el segundo hijo también sabía acerca de Grid Island, aunque debido a su altísimo precio tampoco tenía una copia. A pesar de ello, él ahora mismo contaba con un par de pistas, así que luego de que su hermanito le ofreciera un duplicado de la memoria a cambio de que se las dijera, Miluki acepta el trato.
En primer lugar, él revela la existencia de un sitio web para cazadores en el cual se negociaba con información de altísimo valor. Y en segundo lugar, estaba el rumor de que dentro de poco en Yorkshire se subastaría una docena de copias de este juego. Con esta información y sabiendo que ingresar a la página desde aquí podría traer cazafortunas, los peques deciden que ya era hora de partir, así que tras despedirse de Mito toman un barco con destino hacia Yorkshire. Desde este punto regresamos unos cuantos meses al pasado para reencontrarnos con Kurapika, quien tras hacer la adivinación del agua descubrió que era un materializador. Para desgracia del rubio, esta categoría no era lo que esperaba, ya que con el fin de cumplir su venganza, él hubiera deseado ser un intensificador. Además de esto, Izunami le explicó que para conjurar tan solo un objeto necesitaría una increíble capacidad de concentración y entrenamiento, por lo que a partir de ahora debía pensar muy bien en qué cosa deseaba materializar. Al instante de oír esto, Kurapika decidió que su objeto serían las cadenas, ya que después de todo, él deseaba que toda la maldad de este mundo permanezca atada al infierno. Al escucharlo, su maestro le dijo que ese objeto era muy simple y que crear cadenas indestructibles sería algo imposible. Palabras que fueron ignoradas por el rubio, quien desde ese momento empezó con su duro entrenamiento. Pasado un tiempo y sin nada más que aprender, el Kurta regresó a la oficina de trabajos, lugar en donde se postuló para ser el guardaespaldas de un coleccionista de arte hecho a partir de restos humanos. Ya en el presente y a solo un mes de la subasta, el rubio va a una gigantesca mansión en donde junto a otros candidatos contactan con uno de los hombres de su futuro jefe. Tras decirles que a él no le importaba si tenían o no una licencia, este les entrega una lista de objetos, diciéndoles que si lograban conseguir al menos uno de ellos serían contratados. Además, él también pone a prueba sus habilidades físicas, explicándoles que antes de partir debían salir vivos de esta mansión. Sin dar tiempo a pensar, una serie de encapuchados atraviesan la puerta y atacan a los candidatos con pistolas y espadas. Ante esto, Kurapika no se lo piensa y desenfunda su cadena, gracias a la cual logra detener una serie de balazos con extrema facilidad. Tras esto, él toma altura y se da cuenta de que estos encapuchados en realidad eran invocaciones creadas por uno de los aspirantes, quien tan solo estaba fingiendo luchar junto a los demás. Sin poder contradecirlo, el impostor se presenta como Tocino, un emisor que insertaba su aura dentro de unos pequeños muñecos a los cuales podía darle órdenes sencillas. De forma relajada, este les dice que él era un cazador que trabajaba para el jefe, y que además contaba con otro cómplice. Sabiendo esto y antes de que la sala se llene de paranoicos, Kurapika revela que su cadena del dedo anular o cadena de la radiestesia poseía una serie de habilidades convenientes, tal como la de descubrir la identidad del impostor. Para confirmar las acciones del rubio, Senritsu, otra candidata, revela su increíble oído, diciendo que las pulsaciones del acusado se incrementaron drásticamente ni bien fue señalado. Finalmente, y al ver que el hombre no paraba de negarse, Basho, el candidato copetudo, demuestra su habilidad, gracias a la cual podía materializar acciones a través de haikus, poemas japoneses cortos. Si estos eran buenos, lo que estaba escrito se hacía realidad, pero si estos eran malos, el efecto fallaba o funcionaba a medias. Tras demostrar cómo una silla se prendía fuego tan solo por el contacto de su puño, el hombre escribe que cualquier persona que mienta sería quemada. Al ver esto y temiendo por su vida, al acusado no le queda más que admitir la derrota, por lo que tras aceptar que también trabajaba para el jefe, se presenta con el nombre de Squala. Pese a no ser un cazador, él posee una técnica Nen, gracias a la cual creó otra trampa para los candidatos, trampa de la que obviamente no les hablaría. Al oír esto, Beise, la última de las presentes, finalmente entra a escena con una técnica de manipulación con la que podía hacer que cualquier persona a la que besase siguiera sus órdenes sin poder resistirse. Mientras que los demás quedaban aterrados ante lo humillante que podía llegar a ser este poder, Squala revela que él también era un manipulador, el cual le ordenó a todos los perros de la mansión morder e incapacitar a los candidatos. Con la trampa desactivada y sin más problemas, los postulantes salen al exterior, así que tras una pequeña plática en la que Kurapika se niega a participar, todos se dirigen a buscar los tesoros. Pasados unos días y luego de un largo viaje en barco, Gon y Killua llegan a Yorkshire, lugar en donde rápidamente buscan un cibercafé para poder acceder a la página de los cazadores. Una vez dentro y luego de pagar una suma significativa de dinero, ellos se enteran de que Grid Island había sido creado por un grupo de usuarios Nen, los cuales colocaron aura dentro de cada una de las 100 copias. Una vez encendidas, los jugadores serán arrastrados dentro del juego, y a partir de aquí la única forma de salir sería encontrando un punto de guardado o muriendo, cosa que también los mataría en la vida real. Adicionalmente, se informa que 7 copias del juego se subastarían pronto, teniendo como era obvio un precio exageradamente alto. Sabiendo esto y con el fin de conseguir el dinero suficiente, los muchachitos deciden usar lo que ganaron en el Coliseo del Cielo para comprar y revender objetos de colección de manera online. Lamentablemente, debido a su poca experiencia, ellos acaban siendo estafados, por lo que contando ahora con menos fondos, deciden hacer lo mismo pero en el mercado de pulgas.
Dejando otra vez a los chiquillos, regresamos con Kurapika, quien junto a los demás candidatos se hicieron con los tesoros de la lista y por ende terminaron siendo contratados. Rápidamente, Dal Solene, el guardaespaldas principal, les ordena que debían empezar a trabajar de inmediato, diciéndoles que la hija del jefe ansiaba ir a la subasta de Yorkshire y ellos debían escoltarla. Mientras los guiaba, el líder les muestra una horrible pieza de arte hecha a partir de un ex compañero guardaespaldas que aceptó información falsa y puso en peligro al jefe, motivo por el cual fue castigado de esa manera. Hecha esta advertencia, el grupo finalmente es presentado ante Neon Nostrade, la risueña y caprichosa hija del patrón, quien además era una genio del Nen, es decir, una persona que sin saber nada sobre el tema había logrado despertar su aura o incluso crear una habilidad. Siendo una especialista, la joven, a través del nombre, fecha de nacimiento y tipo de sangre de una persona, podía revelar su futuro. Para esto, ella entraba en una especie de trance, y en ese momento una criatura invocada la forzaba a escribir un poema de 4 o 5 versos que representaba lo que le pasaría a esa persona en las siguientes 4 o 5 semanas. Pese a que sus predicciones eran 100% precisas, estas también daban consejos para evitar tragedias. Por ejemplo, si alguien recibía la mala fortuna de que se ahogaría en una piscina, tan solo le bastaba con quedarse en casa para evitar ese futuro. Gracias a este poder, el padre de Neon había forjado una enorme cantidad de vínculos con las personas más poderosas del bajo mundo, razón por la cual pasó de ser un simple líder de pandilla a uno de los grandes hombres de la mafia. Mientras que una escolta de autos se dirigía al aeropuerto, en una base secreta finalmente se dan a conocer todos los siniestros miembros de la temible Brigada Fantasma. Luego de 3 años, ellos se habían vuelto a reunir, así que aparte de Machi y Hisoka, por aquí también se nos presenta a Nobunaga, un espadachín de apariencia tranquila pero capaz de explotar con cualquier mínima provocación. Feitan, un joven serio y frío con un aspecto extremadamente sombrío. Finks, un hombre malhumorado e irascible capaz de perder la compostura rápidamente. Franklin, quien al igual que Nobunaga podía cambiar la tranquilidad por agresividad en solo un instante. Shizuku, una señorita olvidadiza, tranquila y algo torpe. Bonolenov, un misterioso sujeto con una forma de hablar muy formal. Shalnark, un jovencito extrañamente simpático y amigable. Pakunoda, una mujer seria de apariencia intimidante. Ubogin, un grandulón impulsivo y risueño que no se pensaba las cosas más de una vez. Cortopi, un hombre duende, y por último Crollo Lucifer, el líder de las arañas, un joven tranquilo y carismático con un hablar sumamente siniestro. Como era obvio, la razón de esta reunión se debía a las numerosas subastas que se llevarían a cabo en Yorkshire. Por esto y sin perder el tiempo, Crollo le ordena a su gente que debían robar todos los tesoros, eliminando en el camino a cualquiera que ose interponerse. De regreso con Neon, se nos revela que su habilidad poseía 2 restricciones. La primera era que ella no podía ver ni recordar lo que escribía, y la segunda era que aunque quisiera, no podía predecir su propia fortuna. Mientras que la joven jugaba con sus sirvientas, Dal Solene se comunica con su jefe para informarle que las predicciones de los 4 últimos clientes de su hija compartían el mismo mensaje, un verso que indicaba que si iban a una recámara repleta de tesoros terminarían durmiendo para siempre. Como era obvio, esto significaba que algo malo les pasaría si iban a la subasta, cosa que pone en alerta al patrón, quien le da la predicción a sus clientes y le ordena a su guardaespaldas que por nada del mundo su hija asista a la subasta. Con esta orden, el líder reúne a su gente, y obviando lo que sabía, tan solo les informa que ellos se encargarían de obtener los objetos deseados por la señorita. Uno era una momia, el otro una servilleta usada por un actor, y el último, para el impacto de Kurapika, eran los ojos escarlata de un miembro de la tribu de los Kurta. Pasada una semana, finalmente llega el 1 de septiembre, el día en que los 4 amigos habían quedado en reunirse. Mientras deambulaban por el mercado de pulgas, Gon y Killua se reencuentran con Leorio, quien revela haberse quedado muy atrás en cuanto a sus habilidades de cazador, ya que tan solo había dominado el Ten. Luego de intercambiar información, él les propone una manera más sencilla para ganar dinero, un torneo de vencidas en el que tras pagar una entrada se enfrentarían a Gon, teniendo como premio un valioso diamante. Siguiendo las instrucciones de su amigo, Frix ajusta su fuerza a la de sus oponentes, dando así la impresión de que le costaba mucho poder ganarles. Con esta treta, el trío logra llevarse más de 150 victorias, llegando para la ronda 151 nada más y nada menos que Shizuku. Tras un cordial saludo, la competencia empieza y para la sorpresa de Gon, en esta ocasión su oponente le obliga a ir con todo lo que tenía. Luego de unos angustiantes segundos, el pelo pincho logra obtener la victoria, por lo que tal como llegó, la joven desaparece entre la multitud y regresa con su grupo, quienes la cuestionan por no haber usado su mano dominante. De vuelta con Kurapika y los demás guardaespaldas, ellos son informados de que la subasta era organizada y patrocinada por los miembros de las mafias más poderosas del mundo, motivo por el cual era de vital importancia seguir todas sus reglas. Una de ellas indicaba que tan solo 3 personas por grupo podían asistir al evento, así que mientras que los demás iban en parejas para cuidar los alrededores, Tocino, Beise y otro guardia son enviados dentro.
Ya en su puesto, Kurapika no dejaba de pensar en que seguramente la brigada fantasma llegaría a este lugar. Al percatarse de ello y gracias a su oído, Senritsu comenta que los latidos del rubio indicaban una melodía de ira, melodía que también apareció cuando se nombró a los ojos escarlata. Sin poder seguir ocultándolo, Kurapika le revela su secreto, así que en compensación la mujer también le cuenta el suyo. Resulta que ella estaba buscando la Sonata de la Oscuridad, un solo musical que se decía había sido compuesto por el mismísimo demonio. Este poseía 4 versiones: piano, violín, arpa y flauta, y según la leyenda una desgracia caería sobre cualquiera que tocara o escuchara la melodía. Hace muchos años un amigo de Senritsu aprendió la versión de flauta de alguien que le prohibió replicarla, pero tras una noche de borrachera, él la tocó enfrente de ella. Como consecuencia el hombre perdió la vida, mientras que por otro lado el cuerpo de la mujer se deformó y le otorgó su super oído. Dicho esto, Senritsu comenta que ahora tenía 2 objetivos: restaurar su cuerpo como era antes y encontrar y destruir todas las partituras de la sonata para que así nadie más vuelva a sufrir por ellas. En paralelo a estas palabras, dentro del edificio, los 3 guardias y varios líderes de la mafia son sorprendidos cuando 2 presentadores inesperados marcan la inauguración de la subasta. Mientras que todos los invitados eran abatidos, Tocino despliega a sus soldados, aunque para su desgracia, estos son atravesados fácilmente. Aprovechando el sacrificio de su compañero, los otros 2 tratan de escapar, pero justo antes de poder hacerlo, Shizuku acaba con uno de ellos usando una especie de aspiradora. Incapaz de hacer algo, Base intenta salir del edificio, pero lamentablemente su destino termina siendo el mismo. Con parte de su trabajo hecho y en medio de un pantano de sangre, la jovencita revela que su habilidad le permitía absorber cualquier tipo de objeto no vivo, enviándolos a una especie de dimensión de bolsillo dentro de su aspiradora. Luego de que toda la conmoción fuera reportada, una tropa de guardias entran al lugar solo para encontrarse con que todos los invitados habían desaparecido. Asimismo, la bóveda de tesoros también estaba vacía, aunque en realidad esto no había sido obra de las arañas. Resulta que el mundo de la mafia poseía 10 líderes supremos, los cuales eran conocidos como los 10 padrinos. A su vez, estos tenían 10 guardias personales, unos poderosos usuarios de Nen denominados como las bestias sombrías. Ahora, gracias a la predicción de Neon, estos sabían que algo malo pasaría en la subasta, por lo que antes de realizar el evento, el búho, una de las bestias, entró y se llevó todos los tesoros usando su misteriosa habilidad. Gracias a que Feitan torturó al subastador, toda esta información también llega a las arañas, quienes rápidamente le informan a su líder acerca del fracaso de su misión. Ante esto, él deduce que debía haber alguien que le advirtió a la mafia sobre el ataque a la subasta. Dicho esto y sabiendo que las bestias sombrías podrían ser un problema en el futuro, Crollo le ordena a sus hombres armar un alboroto para atraerlas y deshacerse de ellas. Con esto en mente, las arañas se exponen a propósito enfrente de todos sus perseguidores, guiándolos hacia un desierto en donde planeaban llevar a cabo otra masacre. Informados de esto, los guardaespaldas de Nostrade también acuden hacia ese lugar, teniendo la orden de capturar vivo a uno de los ladrones para poder interrogarlo. Luego de unos minutos de persecución, la araña finalmente es confrontada por una enorme tropa de mafiosos, así que sin aguantarse las ganas de entrar en acción, Ubogin les dice a sus compas que él se encargaría de ellos. Tras atrapar una bala con tan solo sus dientes, el grandulón arremete y destroza a los hombres tal y como si fueran muñecos de trapo. Por si no bastara con su fuerza descomunal, él también demuestra una enorme resistencia, siendo capaz de recibir el disparo de una bazooka sin sufrir ningún tipo de daño. Desde lejos, Kurapika y compañía observaban la masacre sin saber cómo le harían para poder capturar a ese monstruo. Mientras pensaban en un plan, la lombriz, una de las bestias sombrías, se presenta pidiéndoles que se mantengan al margen. Acto seguido, la sanguijuela, el puercoespín y el perro también aparecen en escena, agregando que solo ellos podrían encargarse de ese tipo de sujetos. Mientras que las demás arañas jugaban una amena partida de cartas, el cuarteto de bestias se presentan ante Ubogin, y tras un corto intercambio de palabras pasan al ataque. Con un movimiento fugaz, la lombriz aparece detrás del grandulón y le lanza un duro puñetazo, pero para su sorpresa, en lugar de dañarlo, su propia mano resulta lastimada. Acto seguido, el ladrón contraataca, aunque a pesar de ser golpeado, el guardia lo sujeta del brazo y lo aprisiona bajo tierra. Aún con esto, Ubogin concentra una enorme cantidad de aura en su otra mano, creando un descomunal impacto que destruye a la lombriz y deja un gigantesco cráter en medio del escenario. Sumado a ello, el tatuaje de la araña finalmente es expuesto, provocando que a lo lejos Kurapika sea desbordado por la ira. A pesar de la derrota de su compañero, las otras 3 bestias siguen atacando, empezando por el puercoespín, quien podía convertir el vello de su cuerpo en agujas sumamente resistentes. Con un brazo incapacitado, el perro demuestra ser un intensificador capaz de potenciar su mandíbula a un punto capaz de atravesar la gruesa piel del ladrón. Sumado a esto, sus colmillos secretan un potente anestésico que en menos de 5 segundos paralizan a Ubogin desde el cuello para abajo.
Por último, y haciendo honor a su nombre, la sanguijuela liberó un ejército de dichas criaturas a través de la herida dejada por su compañero, agregando que éstas viajarían directamente a su vejiga. Presumiendo su victoria, la bestia se burla del ladrón, ignorando completamente que este sentimiento tan solo le duraría unos segundos. まずいな。ゲテモノはビビと相場が決まってるんだから。 Tras decir que solo necesitaba su cabeza para derrotarlos, el grandulón lanza un trozo del cráneo de la sanguijuela hacia el perro, quien al instante potencia su mano para protegerse, pero termina siendo atravesado. Finalmente, y para deshacerse de las molestias, el ladrón lanza un descomunal grito que destroza los tímpanos y acaba con la vida del puercoespín. Sin poder creer lo que veían, la gente de Nostrades se ven incapaces de poder hacer algo contra el monstruo, aunque en ese momento Kurapika, descontrolado por la ira, se adelanta diciendo que él se encargaría. Sabiendo que el joven se dirigía hacia una muerte segura, Dal Solene trata de detenerlo, pero esta acción tan solo provoca que el Kurta enfurezca aún más. Viendo que sus compañeros corrían peligro, Senritsu decide actuar, impregnando su nen en una melodía de flauta que de inmediato relaja el ánimo de todos los presentes. Otra vez en sus cabales, Kurapika le agradece a su compañera por haber evitado que cometiera una imprudencia. Sin embargo, también recalca que él tenía un plan para atrapar a la araña. En el lugar de la tragedia, el resto de la brigada se disponía a ayudar a su compañero, pero justo antes de poder hacerlo, este es envuelto por una serie de cadenas que lo arrastran hacia una dirección desconocida. A pesar de ello, Machi se las arregla para colocar una de sus agujas en el cuerpo del grandulón, por lo que ahora solo debían seguir su hilo de nen. Entretanto, y solo segundos después, Ubogin yacía dentro de un auto junto a los guardias de Nostrade, incluido Kurapika, quien revela haber potenciado sus habilidades gracias a la restricción y el voto limitante, métodos que permitían potenciar las técnicas nen. Por ejemplo, en este caso, la habilidad usada por el rubio se llamaba cadena de prisión, y su poder consistía en apresar a su objetivo y hacer que éste entrara en modo Setsu, es decir, que ya no podría usar su aura. Para poder crear algo tan poderoso, Kurapika tuvo que autoimponerse una restricción y un voto limitante, siendo así que esta técnica solo podía usarse contra los miembros de la araña, y si era usada contra otra persona, el rubio perdería la vida al instante. Mientras aclaraba sus pensamientos, el Kurta se percata de la aguja de Machi, y aunque logra deshacerse de ella, el resto de la brigada ya venía pisándole los talones. Afortunadamente, en ese momento, el búho hace acto de presencia, demostrando una habilidad gracias a la cual podía invocar una enorme tela con la que cualquier objeto atrapado sería reducido de tamaño. A pesar de ser tomados por sorpresa, todos los ladrones logran escapar salvo por Nobunaga, quien para su desgracia venía sentado en el centro y no pudo salir a tiempo. Con un enemigo menos, el resto de las bestias sombrías aparecen en escena, aunque tal y como ocurrió con sus otros compañeros, tan solo unos minutos después terminan llevándose un trágico destino. Para bien o para mal, esta intervención ayudó a que los guardias de Nostrade lograran llegar a su base, por lo que tras sujetar a Ubogin lo interrogan para saber en dónde habían escondido los tesoros. Bastante calmado, el grandulón les cuenta que ellos también habían sido engañados, y que todo lo que estaba en la bóveda fue tomado por una de las bestias sombrías. Gracias a Senritsu se confirma que esto era verdad, así que continuando, Kurapika pregunta sobre el paradero de toda la gente que asistió a la subasta. Con la misma calma de antes, el grandulón tan solo responde que tal y como tenían planeado, todos ellos habían sido eliminados. Furioso por esta falta de humanidad, el rubio golpea a la araña mientras le preguntaba cuántas vidas más sacrificarían para poder cumplir con sus planes egoístas. Mientras esto ocurría, en la base de la brigada se revela que la única bestia sobreviviente había sido el búho, quien tras ser torturado por Feitan acabó soltando todo lo que sabía. Entretanto, Hisoka le comunica a su líder que él había quedado en reunirse con alguien, cosa que Crow lo permite diciéndole que tan solo se asegurara de volver antes de mañana por la tarde. Pocos segundos después, se revela que dicha persona era Kurapika, quien tras recibir el mensaje del mago deja el edificio y parte a su encuentro. Al mismo tiempo, en la sala principal, Dal Solene se comunica con los organizadores de la subasta y les da su ubicación, diciéndoles que habían capturado a uno de los ladrones y pidiéndoles que vengan a llevárselo. Por desgracia, lo que el líder no sabía era que Shalnar ya se les había adelantado usando una habilidad de manipulación con la que a través de su teléfono podía controlar los pensamientos y acciones de cualquier persona a la que le haya insertado una pequeña antena. Sin sospechar nada, Dal Solene manda a descansar al resto de guardias, diciéndoles que él se encargaría de que la araña sea entregada a la mafia. Poco tiempo después, Kurapika finalmente se reúne con Hisoka, quien tras mostrarle que no tenía intenciones de pelear, le cuenta algunas cosas acerca de la brigada. Aparte del número y el tatuaje, la única forma de entrar al grupo era derrotando a uno de los miembros ya existentes. En su caso, hace un par de años, el mago reemplazó al número 4 y entró a la organización con el único propósito de poder enfrentarse a su jefe, quien según sus palabras era extremadamente fuerte. Pese a ello, hasta ahora no había podido acercarse lo suficiente, ya que Crollo siempre desaparecía una vez que un trabajo hubiera sido terminado.
Por este motivo, Hisoka le propone al rubio que lo ayude a cumplir su deseo, y que a cambio él le daría más información acerca de la brigada. Mientras esta conversación ocurría, Dal Solene se reunió con los supuestos enviados de la mafia, los cuales en realidad eran los miembros de la araña. Incapaz de predecir algo, el líder acaba siendo fulminado por un rápido ataque de Finks, quien tras limpiarse las manos le pide a Shizuku que absorba el veneno de su compañero. Con su cuerpo otra vez en funcionamiento, Ubogin lanza un descomunal grito de frustración, prometiendo que antes de regresar con el jefe se encargaría de acabar con aquel usuario de la cadena. Por fortuna, gracias al escándalo, los demás guardaespaldas logran ponerse a buen recaudo, por lo que de inmediato Senritsu le informa lo ocurrido a Kurapika, diciéndole que debían reunirse lo antes posible para cuidar de su jefa. Al ver que tenía prisa, Hisoka comenta que él se unió a la brigada después de la masacre del clan Kurta, aunque aún así estaba seguro de que los ojos que fueron robados ya habían sido vendidos. Sabiendo esto, Kurapika acepta la propuesta del mago y parte a cumplir con su trabajo. Ya reunidos, los guardaespaldas van a informarle de todo lo ocurrido a su jefa, quien en lugar de sentir algo por el fallecimiento de sus hombres, se siente frustrada por no haber podido conseguir sus tesoros. Tras esto y por decisión unánime, Kurapika es elegido como el nuevo líder de la escuadra, por lo que finalmente logra comunicarse con su verdadero jefe, Light Nostrade. Algo incrédulo, el bigotón comenta que Dal Solene era un usuario muy capaz que difícilmente sería derrotado. Sin embargo, tras enterarse que sus victimarios fueron las arañas, despeja todas sus dudas. Acto seguido, él acepta el liderazgo de Kurapika, diciéndole que él ya estaba en camino y pidiéndole que cuide de su hija hasta ese entonces. En paralelo a esto, Ubogin, Shalnark y Franklin invadieron la casa de una persona al azar y lo usaron como su base temporal. Aquí se revela que el rubio posee una licencia de cazador, gracias a la cual logra acceder al sitio web de intercambio de información. Ahí, él descubre que el edificio en donde retuvieron al grandulón pertenecía a la familia Nostrade, la cual poseía otros 3 hoteles. Con esta información, y luego de tomar varios litros de cerveza para eliminar a las sanguijuelas que tenía en la vejiga, Ubogin agradece la ayuda y se lanza en busca del usuario de la cadena. En simultáneo, Kurapika también se dio cuenta de que en el sitio web para cazadores había mucha información acerca de los Nostrade, así que por pura prevención ordena llevarse a Neon hacia otro lugar, explicando que él permanecería en el hotel para esperar a los posibles miembros de la Brigada Fantasma. De regreso con Gon, Killua y Leorio, ellos se terminaron enterando de que la mafia ofrecería una jugosa recompensa por cualquier tipo de información acerca de las arañas que atacaron la subasta. Sabiendo esto, ellos deciden que esa sería su nueva forma de ganar dinero, así que pese a no haberlo visto hasta ahora, intentan contarle sus intenciones a Kurapika. Por desgracia y pese al sonido de su teléfono, el rubio se ve incapaz de contestar la llamada, debido a que justo en ese momento otro problema se había presentado. どこで死ぬ？好きなところで殺してやるよ。人に迷惑がかからない荒野がいいな。お前の断末魔はうるさそうだ。 Sin perder el tiempo, los oponentes se dirigen hacia el lugar solicitado, aunque antes de empezar a pelear, el grandulón le pregunta al rubio cuál era su verdadero propósito. En respuesta, este le plantea otra pregunta, diciéndole si podía recordar a las personas del clan Kurta que eliminó hace 5 años. De manera muy franca, Ubogin responde negativamente, aunque en ese tiempo él ya era un miembro de la araña, así que muy probablemente fue partícipe de esa masacre. Finalmente, el joven lo cuestiona sobre qué sentía cuando acababa con la vida de un inocente, cosa que el hombre responde con tan solo 2 palabras: absolutamente nada. Sin más que agregar, la batalla inicia con una devastadora onda de choque que rápidamente es evitada por el Kurta, quien hace uso de su cadena para intentar impactar el enorme pero a la vez ágil cuerpo de la araña. Pese a evitar todos los golpes, Ubogin se da cuenta de que la cadena de su oponente poseía una potencia anormalmente alta, así que sabiendo que seguir esquivando lo pondría en desventaja, decide pasar al ataque, lanzando un potente puñetazo que pega de lleno en el brazo de Kurapika y lo manda a volar a varios metros de distancia. A pesar de esto, el hombre queda sorprendido al ver cómo el joven no parecía haber sufrido daño alguno, aunque rápidamente su sorpresa se convierte en ira cuando este le pregunta si esa era toda la fuerza que tenía. Habiendo caído en la provocación, el ladrón arremete descuidadamente solo para ser recibido por otra oleada de poderosos golpes que tan solo lo confunden aún más, ya que a pesar de que a simple vista el rubio parecía ser un materializador, su control sobre la cadena era el mismo que el de un manipulador, e incluso su potencia física y la forma en la que salió ileso de su golpe indicaban que debía ser un intensificador. Confundido, Ubogin destroza el suelo y crea una enorme cortina de polvo que, sumada a su uso de In, le permite asestar otro puñetazo directo, el cual esta vez destroza el brazo de su oponente. A pesar de creer tener la ventaja, lo que el grandulón no sabía era que él no era el único capaz de usar In, por lo que para su desgracia, muy tarde termina dándose cuenta que nuevamente había sido capturado por la cadena de prisión.
Sin irse por las ramas, el Kurta le revela sus ojos escarlata, cosa que rápidamente refresca la memoria del ladrón, quien tras nombrar a la tribu que masacró, le pregunta qué sería más fuerte, el resentimiento que le guardaba o el poder de sus músculos. Para desgracia de Ubogin, a pesar de usar toda su fuerza, se ve incapaz de romper las cadenas, dándose cuenta así de que por más que quisiera, su aura ya no podía ser activada. Ante el desconcierto del grandulón, Kurapika relata que mientras entrenaba, él recordó su odio por la araña, y en ese momento sus ojos se volvieron escarlata. Al ver esto, su maestro se dio cuenta de que el nen del rubio había aumentado, por lo que tras volver a hacer la adivinación del agua, se descubrió que en ese estado, el Kurta pasaba a ser un especialista. Bautizado con el nombre de Emperor Time, este desbloqueo de potencial le permitía al joven utilizar todas las categorías del nen con un 100% de eficiencia, es decir, no tenía ninguna restricción al momento de usar técnicas que no fueran de un materializador. Como ejemplo de ello estaba su cadena sagrada, la cual usaba la intensificación para curar cualquier lesión en solo un instante. Con esta demostración, él revela que eligió pelear contra Ubogin debido a que era la araña más fuerte físicamente, por lo que si él no podía romper su cadena, entonces nadie más podría. Al terminar de decir esto, el rubio empieza a golpear el cuerpo del prisionero mientras le preguntaba por el paradero de sus camaradas, pregunta que este se niega a responder diciendo que prefería la muerte. Luego de una serie de puñetazos, el joven decide usar su cadena del juicio, una técnica que únicamente podía ser usada durante su Emperor Time. Tras envolver el corazón de su objetivo, Kurapika hacía una pregunta, la cual en el caso de ser respondida erróneamente provocaría la muerte instantánea de su víctima. Pese a estar bajo esta condición, Ubogin se mantiene firme a sus principios, así que tras mandar al diablo al rubio, termina con el corazón destrozado. Junto al cadáver de uno de los objetivos que prometió aniquilar, el joven Kurta por poco y cae desplomado debido al cansancio provocado por su técnica. Pese a ello, él logra mantenerse firme, y usando una pala que casualmente llevó al combate, entierra el cuerpo de su víctima y simplemente regresa con los suyos. Sin saber nada de esto, en su base, el líder de la brigada menciona que aquel usuario de la cadena probablemente era un materializador o un manipulador, por lo que Ubogin posiblemente estaría en desventaja. Dicho esto, Crollo ordena que si su compañero no regresaba hasta el amanecer, entonces todos ellos tendrían que cambiar sus planes. Desde este punto regresamos con los otros tres protagonistas, a quienes no les estaba yendo muy bien con su tarea de seguir a la araña. Debido a esto y con el fin de pagar informantes, Gon decide empeñar su licencia, consiguiendo así una muy buena suma de dinero. Mientras que Leorio se encargaba de contratar gente que lo ayudase en su búsqueda, los muchachos regresan al mercado de pulgas, lugar en donde se topan con algunos objetos que parecían estar envueltos con aura. Como era obvio, estos artículos presentaban una calidad superior, por lo que ayudados por el guío, Gon y Killua van en busca de ellos. En medio de su recorrido, los peques conocen a Sepail, un simpático cazador profesional que además era un genio del nen. Tras salvar a los muchachitos de un estafador, él les cuenta que cuando era más joven y debido a su pobreza se dedicaba a crear falsificaciones de obras famosas, las cuales sin que se diera cuenta eran impregnadas con una pequeña carga de aura. Con el tiempo, él se volvió un profesional y obtuvo dinero, por lo que ahora se dedicaba a buscar y comprar sus propias falsificaciones para evitar que más gente fuera estafada. Luego de agarrar confianza, Killua le cuenta que su motivo para entrar en la subasta era conseguir una copia de Grid Island y así poder encontrar al padre de Gon. Sabiendo esto y conmovido por el hecho de que los chiquillos hayan visto un valor artístico en sus falsificaciones, él les propone trabajar para ellos, siendo su tasador personal y encargado de subastar los artículos que hayan conseguido. Sin tener que preocuparse más por este tema, los jovencitos reciben una llamada de Leorio, quien les informa que ahora mismo dos de las arañas caminaban libremente por las calles de la ciudad. Dichos individuos eran Machi y Nobunaga, quienes con la sospecha de que Ubogin había sido capturado o asesinado, se dejaron ver a propósito para llamar la atención del usuario de la cadena o de quien sea que estuviera detrás de ellos. Cerca de la pareja, Killua les cuenta a sus compas que en el pasado su padre tuvo el trabajo de acabar con un miembro de la brigada, cosa que a pesar de lograr le resultó extremadamente difícil. Por este motivo, él le dijo a sus hijos que no se involucraran con las arañas, y ahora mismo, viendo a los que tenía enfrente, Killua recalca esas palabras, mencionando que cada uno de estos individuos tenía un poder similar al de Hisoka. Entretanto, Shalnar descubrió la identidad de Neon y sus guardaespaldas, aunque para fortuna de Kurapika, esta información aún no había sido actualizada. A pesar de ello, el simple hecho de conocer a la muchacha llama la atención de Crollo, quien de inmediato deduce que ésta tenía alguna habilidad que le permitió a su padre ganar tanta influencia. Hablando de los Nostrade y luego de todo lo ocurrido, Light le pide a su hija que regrese a casa, prometiéndole que él se encargaría de recuperar todos los tesoros que ella quería. Con su pequeña fuera del asunto, el bigotón les informa a sus guardias que todas las bestias sombrías habían sido eliminadas, por lo que ahora los 10 padrinos habían recurrido al servicio de verdaderos asesinos profesionales.
De regreso con el trío, Killua propone que él y Gon seguirían a la pareja usando Zetsu, mientras que Leorio se encargaría de las ventas. Con esto decidido y con un miedo a flor de piel, los chiquillos empiezan con su plan y tras unos minutos llegan a una zona abandonada, lugar en donde se revela que durante todo este tiempo las arañas estaban conscientes de ellos. Sin pensarlo, los muchachos huyen despavoridos, pero justo antes de poder dejar el edificio son interceptados por Finks y Pakunoda. En solo instantes y a pesar de estar en un cuarto piso, las otras dos arañas aparecen a sus espaldas, bloqueando así cualquier posible vía de escape. Teniéndolos acorralados, los ladrones les preguntan si estaban relacionados con el usuario de la cadena, cosa que los chiquillos niegan ya que en verdad tampoco sabían quién era dicha persona. Acto seguido, ellos confiesan que tan solo los estaban siguiendo por la recompensa puesta por la mafia. Con esto dicho, Finks les pregunta si querían morir ahora o luego, por lo que al escoger la segunda opción, ambos son llevados hacia la base de la brigada. Ubicada en medio de un distrito completamente desierto, Gon y Killua entran a un edificio y se topan cara a cara con todas las demás arañas, incluido Hisoka, quien con tan solo una mirada les ordena fingir que no lo conocían. Afortunadamente, para disimular el descuido, Killua da a entender que quien ya conocían era Shizuku. Al oír que su compañera había sido derrotada en un juego de vencidas, Nobunaga le ordena a Freaks competir contra él, cosa que lleva a que el muchachito sufra una serie de derrotas consecutivas. Mientras la mano del pequeño era destrozada y con una frialdad punzante, el espadachín menciona que Ubogin era una persona simple e impulsiva, aunque cuando se trataba de ser puntual, él era el más exigente de todos. Mientras lágrimas caían por sus ojos, él continúa diciendo que ambos se conocieron incluso antes de fundar la brigada, por lo que podía afirmar que Ubogin jamás podría ser derrotado por una sola persona, y que seguramente fue llevado hasta una sucia trampa. Con esto dicho y cambiando su tristeza por odio, el espadachín habla sobre el usuario de la cadena, explicando que estaba seguro de que este era alguien con un fuerte resentimiento hacia la brigada fantasma. Al oír estas palabras, la mente de Killua se despeja por completo, y en ese instante se plantea que quizás aquel usuario en realidad era Kurapika. Delante de él, Gon se llena de determinación diciendo que hasta hace poco pensó que las arañas tan solo eran monstruos desalmados, pero luego de ver que podían sufrir por la pérdida de un amigo, se dio cuenta de que también eran humanos. Con esto y elevando al máximo su aura, el jovencito finalmente obtiene una victoria, reclamándole a Nobunaga por no poder sentir aunque sea una fracción de ese dolor por toda la gente inocente a la que habían eliminado. Con estas palabras, el espadachín finalmente se relaja, así que nuevamente les pregunta a los chiquillos si sabían algo sobre el usuario de la cadena. Ante esto, Pakunoda sale a decir que ellos en verdad no tenían idea de quién era esa persona, revelando así que ella tenía una habilidad que le permitía inspeccionar los recuerdos de cualquier objetivo. Al instante de escuchar esto, Killua se pone tenso, puesto que a diferencia de hace unos minutos, él ahora tiene una imagen mental sobre que dicha persona podría ser Kurapika. Pese a esto, las arañas confían en las palabras de Pakunoda, así que sabiendo que su prioridad ahora era encontrar al usuario de la cadena, proponen dejar libres a los chiquillos. Lastimosamente para estos, Nobunaga rechaza la propuesta, diciendo que los mantendría aquí hasta que el jefe regresara, debido a que tenía la intención de recomendarlos para que se unieran a la brigada. Mientras que los demás miembros partían a la subasta, Nobunaga se queda a vigilar a los peques dentro de una pequeña habitación. Rápidamente, Killua trata de buscar una forma de escapar junto a Gon, pero justo en ese instante vuelve a ser invadido por los recuerdos de su hermano, quien siempre le inculcó que jamás debía enfrentar a un enemigo al que sabía no podría vencer. En su afán de superar este miedo, él trata de usarse como un señuelo para distraer al espadachín, pero al notar lo que intentaba hacer, Gon le lanza un puñetazo que lo ayuda a recuperar la cordura. Muerto de risa por esta actuación, Nobunaga les dice que si su jefe se rehusaba a aceptarlos, quedarían en libertad, por lo que les recalca que se mantengan tranquilos y no intenten nada estúpido. Pese a esto, los muchachos desobedecen estas palabras, así que tras planteárselo un poco arremeten contra el espadachín, aunque justo antes de llegar con él se desvían y rompen las paredes laterales para poder escapar por dos caminos distintos. Usando otra serie de jugarretas, ellos logran engañar a Nobunaga, quien con el fin de poder ubicarlos usa una aplicación avanzada del Ren y el Ten conocida como En. Con esta, él podía rodearse por un círculo de aura que le permitía percibir el movimiento de cualquier cosa dentro de esta área. Usando su técnica, él recorre cada pasillo para buscar a los fugitivos, pero para su mala suerte, mientras hacía todo esto, ellos ya habían escapado. En paralelo a estos eventos, ya se habían reunido todos los asesinos contratados por los 10 padrinos. Mientras que los demás sicarios hacían planes para formar equipos, Zeno y Silva les dicen que ellos irían por su cuenta, decisión que también es compartida por otro participante. De regreso con Neon, ella había recibido la orden de moverse únicamente dentro del hotel y solo mientras esté acompañada por sus guardias. Cansada de esto y con el deseo de ir a la siguiente subasta, la joven decide escapar, así que tras aprovechar una salida al baño se pone un disfraz y se camufla dentro de un grupo de señoritas.
Afortunadamente, para poder entrar a la subasta era necesario tener un pase, aunque para conveniencia de la pelea azul, ella se acaba topando con una amable joven que se ofrece a ayudarla. Poco después de esto, Light es informado del escape de su hija, por lo que rápidamente Kurapika usa su radioestesia sobre un mapa, dando así con la ubicación de la muchacha. Ya dentro del edificio, en un lujoso restaurante, Chrollo se aprovecha de la poca agudeza de Neon y logra hacer que ella misma le diga todo acerca de su poder de adivinación. Tras explicarle los detalles que debía seguir, la pelea azul escribe la fortuna del líder de las arañas, quien sorprendido por lo que había visto, se dispone a leer sus versos. 大切な暦が一部欠けて残された月たちは盛大に弔うだろう。下月は高く穏やかに運ばれていく。 Mientras se dirigía al piso de la subasta, Chrollo piensa en los otros versos de su predicción. Un crisantemo que se marchitaría junto a los ojos escarlata, la mitad de su cuerpo siendo desvanecida, la necesidad de buscar nuevos aliados y el deseo de ir hacia el este para encontrarse con alguien esperado. Volviendo en sí y lamentando la pérdida de Ubogin, el líder finalmente se decide a seguir con su voluntad, así que tras noquear a Neon con un fugaz golpe, se encomienda a armar un escándalo. Pese a que nadie más se dio cuenta de esto, en el cuarto de vigilancia uno de los sicarios logra percatarse del movimiento de Chrollo, diciéndose a sí mismo que por fin había encontrado su presa. Sin perder el tiempo, él sigue el rastro de Lucifer hasta que logra arrinconarlo en uno de los pisos superiores, lugar en donde muy confiado se dispone a acabar con su trabajo. Niveles más abajo, Lai finalmente logra reunirse con su hija, quien aún seguía inconsciente. Rápidamente, él llama a sus demás guardias y se dispone a ir a la subasta, aunque en ese momento Kurapika lo detiene, diciéndole que no habría subasta y que muy pronto este lugar se convertiría en un campo de batalla. Dicho y hecho, en los alrededores del edificio las arañas ya habían comenzado a moverse, así que bajo la orden de causar un gran alboroto, una serie de masacres simultáneas se empiezan a llevar a cabo. Decenas de guardias eran fulminados por las ráfagas de balas de Franklin. Otros acababan decapitados o con los cuellos destrozados debido a los rápidos y bruscos movimientos de Phaeton y Finks. Unos más desafortunados se convertían en los fieles sirvientes de Shalnark, y a pesar de ya estar muertos, otros cuantos servían como los títeres de Machi. Incluso con esta visión, el que realmente lo estaba pasando mal era aquel confiado sicario que intentó acabar con el jefe. La habilidad se llamaba Pez de Interiores, y se basaba en convocar una serie de criaturas que únicamente podían existir dentro de habitaciones cerradas. Dichas bestias tenían la capacidad de devorar la carne de sus víctimas, aunque como efecto peculiar, cuando lo hacían, estas no sufrían dolor ni sangraban, por lo que lo único que les quedaba era ver cómo sus cuerpos eran destrozados. Envuelto en desesperación y locura, el sicario tan solo logra encontrar la paz de la muerte cuando Chrollo decide abrir la ventana, siendo empapado por el frío aire de la noche y empezando así con un sangriento requiem de terror y agonía. En la planta baja, Kurapika recibe una llamada de Gon y Killua, con quienes por fin se comunica después de medio año. Sin perder el tiempo, los chiquillos le cuentan todo lo que les había pasado y se ofrecen a ayudarlo con la brigada, cosa que rápidamente altera al rubio, quien les pide que se mantengan al margen y que esto era sumamente peligroso. Unos pisos más arriba, los altos mandos de la mafia habían comenzado a inquietarse debido a que no confiaban en que esos pocos sicarios pudieran acabar con las arañas. Sorpresivamente, todo este alboroto es detenido de golpe cuando Zeno y su hijo hacen acto de presencia, diciéndoles que si querían sobrevivir, más les valía mantenerse calmados. Con esto dicho, los Soldic siguen el rastro de cadáveres y finalmente llegan con su mayor objetivo. Tras recordar a su antiguo camarada que fue eliminado por Silva, Chrollo se acerca a sus oponentes, quienes en tan solo una fracción de segundo arremeten con una serie de golpes que apenas si son evitados por el pelinegro. En vista de ello, el viejo se pone serio y descarga una potente ráfaga de Nen que manda volar al líder, el cual aún así se recupera rápidamente y ataca a Silva con un cuchillo envenenado. Pese a que solo una fracción de esta sustancia podría paralizar una ballena, el pelucón simplemente detiene el flujo atándose el brazo con uno de sus cabellos. Acto seguido, él le explica a su padre que la habilidad de Chrollo le permitía robar las técnicas de otras personas, así que en respuesta, el viejo menciona que si él pudiera robarlas con tan solo verlas, entonces sería un peligro, pero en vista de que tenía que usar veneno para paralizar a sus víctimas, dicha técnica debía tener al menos unas 4 o 5 condiciones antes de ser usada. Sorprendido, el líder alaba las capacidades deductivas del viejo, así que sin poder ocultarlo, materializa un libro dentro del cual estaban las fotos de las personas a las que les había robado. Con la página del búho, Chrollo replica su técnica, así que en respuesta, Zeno mantiene su distancia con un enorme dragón de aura capaz de extenderse por varios metros. En medio de una serie de ataques, el abuelo se da cuenta de que una restricción de Chrollo era que debía estar sosteniendo su libro durante todo momento, cosa que obviamente lo ponía en seria desventaja.
Incapaz de usar la tela, el líder decide cambiar su estrategia, pero justo antes de poder hacerlo es atrapado por el dragón. En solo un instante, Zeno se abalanza para someter al joven, así que teniéndolo acorralado le ordena a su hijo que ataque con todo lo que tenía. Sin dudar un solo segundo, Silva crea dos enormes esferas de energía, los cuales al impactar contra su objetivo crean una potente explosión que hace retumbar todos los alrededores del edificio. A los pocos segundos de esto, los altos mandos reciben un mensaje de los 10 padrinos, quienes les informan que el líder de la Brigada Fantasma había sido eliminado. Con estas palabras, la tranquilidad regresa a todos los presentes, quienes ni siquiera sospechaban que en realidad los 10 padrinos ahora mismo tan solo eran unos cadáveres parlantes. Los causantes de esto eran también la familia Soldic, contando esta vez con un trío conformado por Illumi, Kaluto y Maja, el abuelo de Zeno y por ende el miembro más viejo del clan. Usando su técnica de manipulación con agujas, el pelucón logra engañar a los mafiosos, así que teniendo su trabajo cumplido, él se comunica con su padre para preguntarle si Crollo, la persona que los había contratado, aún seguía con vida. Saliendo de entre los escombros, el líder de las arañas confirma sus palabras, así que sin más que hacer, el joven se despide recordándole que su paga debía ser transferida lo antes posible. Debido a la muerte de los padrinos, la misión de Zeno y Silva termina de golpe, por lo que tras decir que ellos no trabajaban ni mataban por placer, padre e hijo se disponen a retirarse. Antes de que se vayan, Crollo le pregunta al viejo quién ganaría si pelearan entre ellos, cosa que Zeno responde con que él saldría victorioso el 100% de las veces, o eso a menos que Lucifer decida pelear para matar. Con esto dicho, los Soldic abandonan el salón dejando al líder algo frustrado, puesto que tal y como dijo el anciano, durante todo este tiempo él tan solo quería robar el poder de los sicarios. Pensando que todo seguía bien, al poco rato la subasta da inicio, aunque nuevamente las arañas hacen de las suyas manipulando al subastador y usando el poder de Cortopi, quien al tocar un objeto con su mano izquierda podía crear una copia a través de la derecha. Estas réplicas duraban hasta un máximo de 24 horas, tiempo más que suficiente para que la brigada pudiera quedarse con todos los tesoros reales y ofrecer las falsificaciones. Mientras que los mafiosos sufrían la estafa de sus vidas, Kurapika es informado del deceso del líder y de 5 de las arañas. Impactado, él se niega a creerlo, aunque luego de ver los cadáveres no le queda más remedio que aceptar que su venganza le había sido arrebatada. Aún consternado, él llega a la subasta justo en el momento exacto en el que se estaban presentando un par de ojos escarlata. Rápidamente el guardia le informa de esto a su jefe, por lo que sabiendo lo encaprichada que estaba su hija con ese artículo, Like le dice que haga todo lo posible para poder obtenerlo. Tras varias ofertas, los ojos acaban siendo vendidos por una cantidad exagerada, pero pese a ello, el bigotón decide no preocuparse ya que después de todo, mientras tuviera la adivinación de Neon, podría seguir ganando dinero. Con una mezcla de sentimientos, el joven Kurta va a recibir el artículo ganado, y a pesar de identificarse como un guardia de Nostrada y tener la mano llena de cadenas, él no es descubierto ni por el subastador controlado ni por la mismísima Pakunoda, quien estaba fingiendo ser un ayudante. Dentro de su habitación, Neon recibe los ojos escarlata, y aunque para uno este tan solo era un hermoso tesoro, para otro este era el motivo por el cual su vida había sido destruida. De regreso con Gon y Killua, ellos también son tomados por sorpresa al enterarse de que la Brigada Fantasma había sido eliminada. Sin darle más vueltas al asunto, a la mañana siguiente los peques por fin logran reunirse con el rubio, así que al ver que este andaba decaído, Frix lo anima diciéndole que ahora que la araña había sido eliminada podía concentrarse en su verdadero objetivo, recuperar los ojos de sus camaradas. Con el ambiente más calmado, Leorio también se une al grupo, así que tras intercambiar un poco de información, Gon y Killua le preguntan al rubio cómo le había hecho para vencer a Ubogin. En respuesta, él les explica todo acerca de las restricciones y el voto de juramento, confesándole su regla de solo usar su técnica de prisión contra la brigada y revelando que si rompía esta ley su corazón sería atravesado. Al oír esto, Killua pierde la compostura, pues según lo que sabían, Pakunoda, la mujer que podía leer memorias, aún seguía con vida y por ende podría buscar venganza. Entretanto, en su base, Crollo revela haber robado la habilidad de Neon, por lo que tras usarla con alguno de sus compañeros, deduce que si continuaban detrás del usuario de la cadena, perderían a 5 de sus miembros. Incapaz de aceptar ese riesgo, el líder ordena que tan solo robarían el último lote de la subasta y tras ello se irían de la ciudad. Sabiendo que si eso pasaba volvería a perder su oportunidad de pelear contra el jefe, Hisoka decide intervenir, así que tras enviar un mensaje de texto, pide que la fortuna de todos los demás también sea leída. Poco antes de esto, y tras hablar de Pakunoda, Killua propone aprovechar el poder de Kurapika para ir y cazar a las arañas restantes, pero para su sorpresa, el rubio rechaza su propuesta alegando que ahora que el líder había muerto, el grupo caería con el tiempo, por lo que simplemente seguiría el consejo de Gon y buscaría los ojos de su familia. 密かからだ。死体はフェイク。クラピカ？
Al enterarse de la noticia y ver el gran impacto que había tenido en Kurapika, sus amigos le dicen que ahora que estaban juntos podrían ayudarle. Dicho esto, el rubio recibe una llamada de Senritsu, quien le informa que los 10 padrinos habían cancelado las recompensas de las arañas restantes, agregando además que se había descubierto que todas estas venían de un lugar conocido como Ciudad Meteoro. Más que una ciudad, este era un vertedero de basura que, a pesar de estar oficialmente despoblado, en realidad contaba con más de 10 millones de habitantes. Al ser un lugar extremadamente clandestino, cosas como armas e incluso personas eran tirados como desperdicio, siendo los pobladores los encargados de hacerse cargo de estos. Según se decía, la gente de ese lugar compartía un vínculo más estrecho que el de una familia, y tal y como era de esperarse, todos estos no tenían ningún tipo de registro dentro de la sociedad. Debido a ello, la mafia solía reclutar gente de Ciudad Meteoro, razón por la que ahora no se meterían más con los sobrevivientes de la Brigada Fantasma, quienes obviamente eran de los residentes más importantes de dicho lugar. De regreso a la base de las arañas, Hisoka se da cuenta de que su fortuna lo delataba como un infiltrado, así que rápidamente usa su textura engañosa para modificar su poema y dar a entender que él había sido afectado por una técnica del usuario de la cadena, quien lo mataría si revelaba información sobre él. Por si eso no fuera poco, con su último verso, el mago indica que ahora 6 de ellos morirían en caso de irse de la ciudad, por lo que en vista de esto, el jefe decide que se quedarían en Yorkshire. De regreso con el cuarteto, Kurapika informa que su objetivo ahora sería capturar a Pakunoda. Para ello, primero Killua se encargaría de localizarla, luego Gon actuaría como un señuelo para lograr distraerla por al menos un segundo, tiempo más que suficiente para que Kurapika la capture. Con el plan trazado, Frix y los demás le piden al rubio que les ponga una cadena del juicio alrededor de sus corazones, para que así evite que su identidad sea revelada al enemigo. Pese a sonar razonable, el Kurta decide no hacerlo, diciendo que los tres eran sus mejores amigos e incluso si lo delataban jamás se arrepentiría de haber confiado en ellos. Mientras la operación entraba en práctica, en su base, Crollo, gracias al poema, deduce que el usuario de la cadena debía ser un sobreviviente del clan Kurta, el cual posiblemente también estaba buscando los ojos de sus camaradas. Conectando esto con el hecho de que uno de los guardias de Nostrade compró dicho artículo, él concluye en que ahora mismo dicha persona debía estar muy cerca de los ojos falsificados. Con esto y gracias a que los artículos creados por Cortopi podían ser rastreados, la brigada da con su ubicación, así que sin perder el tiempo van hacia el hotel de los Nostrade. Poco antes de esto, Kurapika pidió la ayuda de Senritsu para que fuera a apoyar a Killua. Ya en los alrededores de la base de las arañas, la cazadora usa su oído para localizar a los miembros de la brigada, así que aprovechando que no la conocían, ella se encarga de averiguar que el lugar al que se dirigían era el hotel de los Nostrade. Estando al tanto de eso, Kurapika le dice a Squala que debe irse de inmediato, por lo que sin pensarlo mucho, el guardia deja el edificio llevándose consigo los ojos falsificados. Fuera del hotel, y al darse cuenta que su objetivo había empezado a moverse, las arañas van corriendo detrás de él, y al mismo tiempo Kurapika, Gon, Killua y Senritsu también hacen lo mismo. Para su desgracia, en medio de esto, Shizuku, Machi y Crollo logran darse cuenta de que estaban siendo seguidos, por lo que con el fin de que el rubio no sea expuesto, sus amigos deciden servir como señuelos y terminan siendo capturados. Entretanto, y para su desgracia, Squala también es rodeado por las otras 3 arañas, quienes rápidamente proceden a interrogarlo. A pesar de guardar los secretos de sus camaradas, todas sus memorias son reveladas por Pakunoda, así que sin otro uso, el pobre hombre termina siendo decapitado por Nobunaga. Tras esto, la rubia usa su Memory Bomb, una habilidad con la que podía disparar memorias a través de sus balas. Con estas, ella les informa de todo lo que había descubierto a sus otros 2 compañeros, por lo que ahora, sabiendo la identidad del usuario de la cadena, rápidamente se lo informan a Crollo. Gracias a que estaban cerca, Senritsu y Kurapika también se enteran de esto, así que sabiendo que silenciar a Pakunoda ya no sería necesario, su objetivo pasa a ser el líder. Mientras esperaban a sus aliados, Crollo y los demás regresan al hotel, lugar en donde también estaba Leorio. Fingiendo ser un negociante en apuros, él recreó una acalorada llamada con un cliente, al cual le decía que su futuro era oscuro y que lo esperaba a las 7 en punto. Al oír esto, los chiquillos captan el mensaje de que a esa hora se apagarían las luces, siendo ese el momento en que Kurapika entraría a escena. Con solo 3 minutos para actuar y sabiendo que las arañas necesitarían al menos un par de segundos para adaptar sus ojos a la oscuridad, Killua se prepara para escapar de los hilos de Machi. Al poco rato, el resto de la brigada se reúne con su líder, así que sin perder más tiempo, este le pide a Pakunoda que vuelva a revisar a los chiquillos. A pesar de intentar distraerla, los esfuerzos de ambos resultan ser inútiles, aunque para su buena fortuna, justo en el momento en que la mujer descubre su plan, las luces del hotel se apagan por completo. En tan solo un instante, Killua disloca sus muñecas y tras liberarse de los hilos rompe el brazo de la rubia, quien también recibe un patadón de Gon. Al darse cuenta de esto, Machi intenta detenerlos, pero en ese momento el albino trata de fulminarla con su mano de asesino, aunque para su sorpresa la pelirrosa lo atrapa con los músculos de su abdomen.
Para acabarla de fregar, Nobunaga despliega su En, así que tras sentir a los chiquillos, ambos terminan siendo capturados. Pese a ello, esta distracción le permitió a Kurapika poder atrapar a Chrollo, así que tras leer una nota lanzada durante el disturbio, Pakunoda recibe la advertencia de que si decía algo, su líder perdería la vida. Al instante, la rubia usa su habilidad sobre el papel, dándose cuenta de que este estuvo en manos del Kurta, quien se disfrazó como la recepcionista y todo este tiempo estuvo detrás de ellos. Dentro de esta situación, la rubia recuerda el día en que la brigada había sido fundada. Frente a ellos, Lucifer les dijo que sus órdenes eran de máxima prioridad, pero que en cambio él no lo era, por lo que en el caso de que su vida pusiera en peligro al grupo, debían dejarlo morir y esperar a que otro de ellos lo reemplazara. Pese a que todos tenían en mente esta orden, deciden desobedecerla, así que tras pedirle a Pakunoda que se mantenga callada, llaman al resto de la brigada. En el auto de escape, Chrollo intenta provocar al rubio, quien furioso se queda a punto de eliminarlo hasta que Leorio le recuerda que ahora mismo estaban en igualdad de condiciones y que debían rescatar a Gon y Killua. Al oír esto, Lucifer les dice que en realidad ellos tenían la desventaja, ya que en el caso de morir simplemente sería reemplazado por uno de sus compañeros. Frente a él, Senritsu confirma sus palabras, diciendo que ese tipo no solo estaba diciendo la verdad, sino que también ya había aceptado su propia muerte. En el hotel, y ya con todas las arañas, Kurapika les llama para decirles 3 reglas que en caso de ser rotas terminarían con la vida de Chrollo. La primera era que no debían ser seguidos, la segunda que no lastimen a los rehenes, y la tercera que le dejen hablar con Pakunoda. En respuesta, un confiado Finks le cuenta que los chiquillos se habían puesto violentos y por ende tuvieron que romperles unos cuantos huesos. ならば交渉の余地はない。なんだ。すまん、嘘だ。二人は無傷だ。くだらん真似はするな。さっさとパクノダに代われ。 Con la conexión establecida, Kurapika le prohíbe tener cualquier tipo de comunicación con el resto de las arañas, agregando que debía reunirse con él en un aeropuerto a las 8 de la noche. Tras esto, el rubio habla con Nobunaga y le explica sus reglas, diciendo que los otros 10 miembros de la brigada debían permanecer en su base y que si uno solo salía, acabaría con el líder. Dicho los términos, Pakunoda va hacia el aeropuerto mientras que el espadachín les explica a sus compañeros que no debían seguirla. Pese a estas palabras, Finks y Feitan se rehúsan a seguir la orden, diciendo que si su líder moría, ellos matarían a Kurapika y asunto arreglado. Rápidamente, estas palabras ocasionan un pequeño conflicto, aunque aún así, debido a que la mayoría quería salvar a Chrollo, la minoría acaba cediendo. En su base, los miembros restantes también son informados de todo, así que temiendo perder la oportunidad de enfrentar al jefe, Hisoka se pone en contacto con Illumi y le pide que lo reemplace con su técnica de transformación. Llegada la hora indicada y tras subir un dirigible, Kurapika se dispone a decirle a Pakunoda sus últimas 2 condiciones, pero justo en ese momento es invadido por una fuerte duda. Si acababa con el líder en ese instante, entonces la brigada se desmoronaría, o al menos eso era lo que pensaba en el pasado, ya que ahora sabía que incluso sin su cabeza, la araña aún tenía sus patas. Pese a esto, su deseo de venganza estaba a punto de consumirlo, pero afortunadamente tras recordar a los amigos que perdió, recapacita y decide que no podía dejar atrás a los nuevos amigos que había ganado. Con su mente despejada, el joven le dice a Pakunoda que a continuación usaría su cadena del juicio para imponer 2 reglas tanto en ella como en Chrollo. La primera era que el líder no podría volver a usar Nen ni comunicarse con ningún miembro de la araña, y la segunda era que la rubia debía traer a los rehenes antes de la medianoche y además tenía prohibido dar cualquier información acerca de Kurapika. Dichas estas reglas, el Kurta le pregunta si estaba de acuerdo, por lo que ante los ojos decepcionados de Chrollo, la mujer acepta sus palabras. Mientras que el rubio hacía lo suyo, Senritsu se percata de que dentro de su corazón, este había sido invadido por un extraño sentimiento, ya que a pesar de las reglas estrictas y la actitud desalmada de las arañas, ahora mismo la mujer que tenía delante estaba actuando por el mismo motivo que él, querer salvar a sus preciados amigos. Ya en su base y tras intentar llevarse a los chiquillos sin dar ningún detalle, Finks y Feitan vuelven a alterarse, alegando esta vez que Pakunoda estaba siendo controlada. Al instante, Machi y los demás se ponen en favor de la rubia, provocando así que el ambiente se vuelva sumamente tenso. Para la sorpresa de todos, en medio de esto, Gon rompe sus cadenas y reprocha a Finks, diciéndole que acaso le era tan difícil entender que lo único que Pakunoda y los demás querían era volver a estar con su querido amigo. Seguido a esto, Franklin decide participar, alegando que ahora mismo el peor escenario no era si el líder moría o si Pakunoda estaba siendo controlada, sino que lo peor que podría ocurrir era que la araña sea destruida por sus propios miembros. Con estas palabras, la mujer finalmente es libre de irse, por lo que así, tras una larga caminata, llega al aeropuerto tan solo para toparse con un invitado inesperado. Rápidamente, Hisoka le dice a un desconcertado Kurapika que si no lo dejaba ir al lado del líder, liquidaría a Gon y Killua.
Incapaz de rechazarlo, ambos grupos toman 2 dirigibles y en cuestión de minutos son llevados a lo alto de una montaña. Ahí el intercambio finalmente es llevado a cabo, y mientras que en un lado reinaba la alegría, en el otro tan solo había decepción e indiferencia. Sin más que hacer, el cuarteto deja la escena, mientras que debajo de ellos, el mago se deshace de su tatuaje falso y con una gran excitación reta su objetivo a un combate a muerte. Tu talento es infinito y absoluto, y tú eres el único que puede ser mi rival. ¡No puedo detenerme! Al ver que ya no era un miembro de la brigada y sabiendo que esto no rompería su regla de no hablar con su gente, Chrollo simplemente ríe, explicándole a Hisoka que su deseo no podría cumplirse. ジャッジメントチェーンなる鎖を心臓に刺されてもう念能力も全く使えないんだ。 Luego de un largo camino, Pakunoda regresa a su base, lugar en donde Finks es el primero en escandalizarse por la ausencia de su líder. Ante esto y de manera calmada, la mujer le dice que no se preocupe, así que tras pedirle a los 6 miembros fundadores que confíen en ella, dispara su Memory Bomb sobre Shalnark, Phaeton, Finks, Nobunaga, Machi y Franklin. Sin darle tiempo a reaccionar, el corazón de Pakunoda es atravesado por la cadena del juicio, así que mientras caía y perdía la conciencia, le ruega a sus compañeros que por favor dejaran que este calvario terminara junto con su muerte. Como si fuera una descarga, todas las memorias son enviadas hacia los objetivos, quienes enfrente de su camarada caída finalmente comprenden todo lo que había pasado. En el otro lado de la moneda, Kurapika había caído inconsciente debido al agotamiento provocado por su Emperor Time. Pese a ello, sus amigos ahora estaban a su lado, por lo que a pesar de que el peligro no había desaparecido, estaban seguros de que juntos podrían superarlo. Con esto en mente, Gon y Killua deciden que ya era hora de regresar al tema de Grid Island, así que tras vestirse de gala van hacia la subasta pensando en que ahora ya nada malo les podría pasar. Hey, 釣れねえな。逃げることねえだろ。 Al instante de ser acorralados, las arañas explican que tan solo estaban aquí por la subasta, y aunque quisieran no podían liquidarlos ni a ellos ni a Kurapika. La razón de esto era que las técnicas Nen no necesariamente desaparecían después de la muerte de su usuario. En todo caso, aquellas impulsadas por el odio tan solo se hacían más fuertes, por lo que si acababan con el Kurta, su líder pagaría las consecuencias. Antes de poder decir más, Finks es parado por Phaeton, aunque aún así el rubio piensa para sí mismo que en el mundo existían usuarios capaces de remover el aura de otras personas. En ese mismo momento, en un lugar alejado, Chrollo recuerda los versos de su adivinación, mencionando que en el este había una persona que lo estaría esperando. De regreso a la subasta, Gon pregunta por Pakunoda, a lo que Finks le responde que ella falleció. Al ver la reacción de los pequeños, las memorias de su compañera vuelven a su mente. Mientras iban al aeropuerto y debido a que estaba herida, la rubia les dijo que si escapaban ahora, ella perdería su ventaja y el usuario de la cadena podría acabar con el líder, agregando que si realmente eran aliados de Kurapika, esa era la mejor opción que tenían. En respuesta, Gon le dijo que esa misma razón era por la que estaban siguiendo las reglas, ya que como sus amigos, ellos deseaban que Kurapika nunca más tenga que volver a matar a alguien. En el presente y comprendiendo finalmente los deseos de su compañera, Finks tan solo les dice a los pequeños que la última voluntad de Pakunoda fue darles las gracias. Y es así, que con un problema menos la gran subasta por fin es reanudada, y el plan para obtener una copia de Grid Island vuelve a ponerse en rumbo. ¿Cómo le harán los peques para conseguir su jueguito? ¿Qué pasará con Light ahora que el poder de su hija fue robado? ¿Qué hará Hisoka ahora que su mayor presa le fue arrebatada? Todo esto y mucho más lo sabremos en el arco de Grid Island. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que les haya gustado y hasta pronto.